Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a trabajar sobre la semana 6. Nosotros les hemos dejado un texto de mi autoría, junto con mi compañera Diana Ávila, este texto que se llama América Latina, el camino a la emancipación permanente. De ese libro hemos elegido el capítulo sobre Gran Colombia, que versa sobre el proceso revolucionario iniciado en el norte de Sudamérica, en la zona donde hoy se localiza Venezuela y Colombia y Panamá, eh, en donde se inició el proceso revolucionario, decía, de 1810, que se concreta en una fecha que creo que siempre es importante recordar, que es el 9 de diciembre de 1824, que es la última batalla, el último grito de guerra contra los españoles, en donde en la batalla de Ayacucho, en la zona hoy del actual Perú, se produjo Perú en ese momento también muy cercano a lo que era el Alto Perú, actual Bolivia. Se produjo esta famosa batalla en donde las fuerzas libertadoras que venían del norte, dirigidas en su momento por Bolívar, que en esta situación no pudo encabezar la última batalla por conflictos internos en Venezuela, donde que tuvo que ir en Venezuela, lo que era la Gran Colombia en ese momento, que ahora voy a contar un poquito, tuvo que retirarse para resolver las problemáticas internas que se estaban desarrollando, y dejó al mando de la tropa al mariscal Antonio José de Sucre, que era su brazo derecho, que es quien termina efectivamente el proceso militar en América. Decía que esta fecha es importante, 9 de diciembre de 1824, que se desarrolla esta batalla, porque es efectivamente el momento en el cual un ejército que no solo contaba con fuerzas bolivarianas, sino también que había integrado las fuerzas sanmartinianas que habían estado en Perú, o sea, un ejército, piensen, integrado por hoy, diríamos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, panameños, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos. ¿Mm? Así, de, de, de las que después fueron esas patrias chicas con sus respectivas nacionalidades, estaba integrado ese ejército que termina ganando esa batalla, que es una batalla, digo, que nos une con América Latina, y que efectivamente, si uno tiene que pensar cuándo culminó el proceso de independencia o el proceso de conflicto militar que se había iniciado en 1810, la fecha exacta es esta, 9 de diciembre de 1824, que tendría que ser, en definitiva, la fecha de la independencia real de todos nuestros países. Pero como ustedes sabrán, en la mayoría de nuestros países, sobre todo en los que hemos sufrido una colonización cultural y un acercamiento muy importante con los países de Europa y con Estados Unidos, nuestros sectores dominantes en la esfera cultural nos han quitado esta fecha, porque es la fecha que nos une con América Latina, y han después construido diferentes efemérides que dan cuenta de la creación de nuestra república, o de las patrias chicas, como se dice, en contra de esta idea de independencia de la patria grande que viene a representar esta batalla de Ayacucho. Bueno, decir que en esta clase nosotros les hemos dejado este texto junto con digamos, la continuidad de la lectura del libro de Alcir Argumedo, Los silencios y las voces de América Latina, para tratar un poquito de comprender qué fueron las guerras revolucionarias en América Latina, qué significó
este levantamiento contra el orden colonial español en ese momento, que después va a derivar también en la lucha contra todas las opresiones que existían en América. De hecho, el comienzo de la guerra revolucionaria en América, muchos lo sitúan, y podemos pensar que eso es correcto, en el proceso de independencia haitiano, en esa isla del Caribe, que los invito a mirar un mapa. Después les vamos a poner un mapa para que lo podamos observar y que ustedes vean la geografía del mapa, ¿no? Esa isla del Caribe, que en ese momento era colonia francesa, que se va a independizar a partir de la Revolución Francesa, y la decisión de los esclavizados haitianos junto a los negros libertos de instaurar un nuevo gobierno que representara únicamente los intereses de esa isla y ya no los intereses de Francia, cortando el lazo con Francia, cosa que ni la República Francesa surgida del 89, ni el Imperio Napoleónico querían saber nada. Recordemos que Haití producía en ese momento, que se llamaba Saint-Domingue, 1/3 del azúcar de consumo mundial, que la principal importación la hacía Francia, se consumía en ese país y luego se vendía a otros, ¿no? Recordar esto para saber, digamos, el lugar que ocupaba en el terreno económico mundial esta isla, que muchas veces parece que no le importara a las grandes potencias, ¿no? Luego de este proceso revolucionario quedó una deuda muy grande a partir de que Francia les obligó a los haitianos, cuando fue vencida la guerra de independencia de América, los obligó a pagar los gastos que habían tenido en combatirlos a ellos, ¿no? Así que de ahí se generó una deuda externa, después las invasiones norteamericanas, etcétera, etcétera, que hacen lo que el país, Haití, es hoy, ¿no? Hoy el país más pobre de América, conocido de esa manera, pero fue el que primero tuvo una experiencia revolucionaria muy profunda, ¿no? Muy profunda, liderada por Toussaint Louverture, luego por Alexandre Pétion, bueno, entre otros. Pétion fue el personaje que se junta con Bolívar, ¿no? Volviendo a la Gran Colombia, que es el texto que les dejamos, que es lo que nos interesa que vean. Alexandre Pétion lo acoge a Bolívar, que inicialmente su levantamiento sufre una derrota contra los españoles, se tiene que exiliar de Venezuela, primero se va a Haití, después a Jamaica, va por diferentes islas del Caribe, ¿no? Buscando apoyo. Jamaica escribe las famosas cartas de Jamaica, en donde empieza a construir un pensamiento, diríamos, autónomo, propio, americano, ¿no? Ahí empieza a construir la idea de la patria grande y de la unidad de las incipientes, o de lo que iban a ser las repúblicas surgidas de este proceso de independencia. Entonces, la característica de este proceso es muy interesante porque es único en el mundo, a partir de que el sujeto revolucionario que va a producir la revolución se plantea que es el sujeto mestizo, que es la mezcla, ¿no? Esto es interesante porque pensemos que, como charlábamos la vez pasada, o les contaba la vez pasada, las sociedades españolas en América establecieron una división de castas a partir del color de la piel. Entonces, lo que viene a traer la revolución latinoamericana o independentista hispanoamericana, lo que busca es la unidad de todos estos sectores que representaban castas diferentes. Entonces, integrar a los pueblos originarios, integrar a los negros esclavizados, integrar a los criollos, integrar a españoles incluso que se acercaran a las ideas de república, y buscaran digamos, la solidaridad con otros sectores. Por eso
va a participar un sector de la iglesia, por eso va a participar un sector de comercial también ligado a España en ese momento, que estaba enfrentado a la idea de monarquía, que buscaba también romper el monopolio comercial español y establecerse de otra manera, ¿no? En ese momento los intereses están mancomunados en este primer momento, un momento de la guerra, ¿no? Estamos hablando, donde pareciera que todos están planteando una idea en común, hacia dónde se dirige el proceso revolucionario, ¿no? Una vez que se inicia en 1810, que va a ir teniendo diferentes batallas contra los españoles, que no es el caso nuestro de recorrerlas todas, sino más que nada entender esto. Primero, que el sujeto revolucionario que tenía Bolívar en la cabeza era el sujeto de la mezcla, quien tenía que hacer la revolución era este sujeto, con lo cual se implicaba ya de por sí que este proceso revolucionario no iba a ser solamente político, como muchas veces se quiso decir del proceso en América Latina, en donde se quiso minimizar los grandes cambios que se produjeron a partir de decir muchas veces que solo fue un cambio político. No, bueno, Bolívar inicialmente plantea la cuestión social, entonces esta revolución tenía que tener una transformación política y social, ¿no? No solo de apertura y de inclusión, digamos, diferentes visiones de la realidad que antes no estaban, o que estaban prohibidas, o los diferentes libros que estaban prohibidos, no solo eso, ¿no? O el libre comercio, como siempre se habla, no solo la idea de comercio con quien quisiera ese lugar del mundo, sino que también tenía que estar integrada en una compleja idea de unidad social, ¿no? Unidad social. Para esa unidad social se requería un reconocimiento de sectores que habían estado excluidos de la llegada de los españoles para acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer eso? Todo ese proceso es un camino que va construyendo Bolívar, junto con, digamos, diferentes hombres y mujeres, y se van imaginando cómo puede ser el Estado, cómo tiene que ser el Estado después de la revolución. Y acá es algo interesante también en el aporte del pensamiento bolivariano para la región, que piensa que son estados estos que van a surgir a partir ya de la independencia de España, ¿no? La independencia de España es una consecuencia, no es inicialmente la búsqueda de los revolucionarios en América, sino que inicialmente se buscaba conseguir un trato de igualdad con la metrópoli, con Madrid, en donde pudieran ser inscriptos como provincias, ¿no? Como partes, como lo eran las provincias en España, en lo que era España en Europa, ¿no? Si uno pensaba que si podían integrar a Cataluña, si podían integrar al País Vasco, también iban a poder integrar como una autonomía particular lo que eran las provincias de América. Entonces inicialmente estaba pensado de esa manera, no como una ruptura, sino como un cambio dentro del orden monárquico que existía, y que bueno, a partir de la invasión francesa se va a poner en jaque todo el castillo de legalidad y legitimidad que tenía ese orden. Entonces decía, en América, ¿qué iba a ocurrir con este proceso? ¿No? Cuando se verifica que comienzan a ganar batallas, en el caso de San Martín en el sur, con Chacabuco y Maipú, en el caso de Bolívar, bajando desde el norte con la batalla de Angostura, digamos, cuando ya logran correr a los españoles de Venezuela. Cuando se empieza a verificar eso, ¿qué hace España, que había retomado el control de su país en 1814, a partir de la vuelta de Fernando VII al trono? Envía 20.000 hombres para reprimir las diferentes revueltas en todo el continente. Entonces ya en esa situación se produce ya casi la cuestión obligada de que ahora
había que ir hacia la independencia, ¿no? Que a los patriotas de ese momento no les quedaba otra situación con España, no había posibilidad de negociación, sino que había que ir para conquistar las demandas que estaban planteando hacia un proceso de independencia. Entonces, ahí es cuando ya la independencia está clara para todo el continente, ¿no? Entonces, en esta situación ya, que no ibas a ser parte de España, que íbamos a salir como diferentes repúblicas en cada uno de los países, repúblicas o digamos, el diseño que cada país quisiera darse a sí mismo. De hecho, inicialmente, por ejemplo, México sale como un imperio, ¿no? Digo, como para que tengamos también otra visión de que en ese momento no, la idea de república, estaba la República Francesa, o se había producido, pero no era una idea que a inicio del siglo XIX estaba totalmente expandida, ¿no? Lo más progresista que había en Europa hasta la Revolución Francesa había sido la monarquía constitucional inglesa. Entonces, digamos, tengamos en cuenta estas cuestiones. Del diseño que se iban a dar, podía ser una monarquía, podía ser un imperio, digamos, como sinónimos, u otra cosa, ¿no? Pero la idea de la república todavía no estaba desarrollada. Entonces, acá lo que piensa Bolívar es que si nosotros dejamos a cada provincia de América, o cada virreinato, establecerse como un nuevo país, lo que iba a terminar pasando es que iba a haber una debilidad total de todos los países y nos iban a comer uno por uno, ¿no? Esto lo dice muchas veces. Entonces, esta cuestión dice cómo tenemos que hacer para resolver esto. Bueno, ahí tenemos que copiar a los norteamericanos y conformar una confederación. No había que conformar una confederación de repúblicas, confederación de estados, que iba a tener su centro en la ciudad de Panamá. Había pensado, de hecho llega a realizarse el Congreso Anfictiónico de Panamá, primer congreso latinoamericano, en el cual Argentina no participa, porque estaba en el 1826, excepto porque estaba Rivadavia en el gobierno de la Argentina, y Bernardino Rivadavia estaba opuesto a cualquier idea en ese momento de integrarse con sus vecinos. De hecho, termina entregando la zona del Alto Perú, que le pertenecía por, digamos, geografía previa de la conquista española, que era un territorio que formaba parte del virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y por ende le pertenecía. Pero Rivadavia plantea, digamos, entregar esos territorios, y ahí es cuando esta región de América Latina, que luego se llamó Argentina, se establece ya mirando hacia el Atlántico y con su centro en Buenos Aires, porque imagínense que si el Alto Perú se integraba a nuestro territorio, en ese momento donde la extracción minera de oro y plata era fundamental, el centro político no iba a estar en Buenos Aires, sino que iba a estar en el Alto Perú. Así que lo que mejor les podía pasar a Rivadavia era entregarlo y dejar que que conformaran otro país, o que se hiciera cargo otro, para tener el dominio de esta región, ¿no? Esta cuestión es importante entonces, ¿no? Bolívar ve esta situación de cada estado negociando con las potencias como una posición de debilidad, entonces dice tenemos que integrarnos. Plantea el Congreso Anfictiónico, tiene presencia de varios países, que ahí en el texto contamos, pero no llegan a concretar en efectivo, digamos, ninguna institucionalidad, ningún grado de institucionalidad, sino que quedó como el primer congreso en el cual nuestros pueblos, o los representantes de los procesos de transformación, se juntaban para debatir de cómo tenía que ser el futuro de nuestras repúblicas o nuestros estados. Bolívar ve esta situación, entonces decíamos, primero la debilidad de cada país, después veía internamente la debilidad interna, primero la externa, después la interna, cómo hacer con los sectores económicamente más favorecidos, ¿no?, durante todo este proceso, que eran los comerciantes ligados a los puertos, cómo tratarlos, cómo los estados tenían que posicionarse con respecto a eso, porque estaba viendo que si se enriquecían esos sectores, después iban a tener la posibilidad de tomar el poder a partir del apoyo de alguna potencia extranjera cuando quisieran.
Entonces, ¿cómo hacer frente a esa situación? Fundamentalmente en este periodo lo que se ve es el posicionamiento de Inglaterra y levemente de Estados Unidos, que comienza también a tener algún indicio en la región. Pero Inglaterra es la potencia en ese momento que empieza a operar más fuertemente. ¿Qué se planteaba con respecto a Inglaterra o con respecto a esta situación interna del posible apoyo a una potencia a los sectores económicos más fuertes, ligados a la exportación o al intercambio en ese primer momento? ¿Qué se planteaba? Decía, nosotros como Estado teníamos que proteger a los sectores sociales que habían participado en la revolución y dejarlos crecer, o sea, dejarlos establecerse, ¿no? Darles tierra, darle herramientas para que puedan producir la tierra, o sea, desarrollar la economía a partir de la incorporación de estos sectores, quitarle tierra a los españoles mal habidos, ya como planteaba también Artigas, y entonces ahí está el desarrollo, y digamos, brindar una educación para todos. En este momento realmente para todos interesantísimo es conocer a Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, inicialmente, ¿no? Fue el maestro, y que luego se transformó en un maestro digamos, de generaciones de latinoamericanos, que encuentran en Simón Rodríguez, en sus palabras, la mirada autónoma, la mirada propia de América Latina para con respecto a nuestro desarrollo, ¿no? Una educación que integre a todos los sectores, incluso a los más empobrecidos en ese momento. Él va a ser el asesor de Bolívar en la conformación del proceso educativo, con un alto hincapié en lo que es la formación técnica, lo que hoy llamamos formación técnica, las escuelas técnicas, imagínense, donde los estudiantes y las estudiantes tenían que conocer de oficios también, no solo era una cuestión teórica, digamos, sino que también tenían que salir aprendiendo oficios para desarrollarse en su comunidad, en su país, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque esto también habla de la integración a partir de la educación, también lo va a hacer con los pueblos originarios, a partir de primero reconocerlos. Hay un discurso que hemos puesto una parte en el texto en donde él habla en Perú, luego del triunfo, a las mujeres hijas del sol, también esta idea de reconocimiento de las mujeres en este primer momento, hijas de guerreros, hermanas de guerreros, esposas de guerreros y guerreras también. Muy interesante también el pensamiento de avanzada en este primer momento de Simón Bolívar, que va a marcar para toda digamos, nuestra cultura política un aprendizaje y un avance que debe ser reconocido, ¿no? Y finalmente plantea entonces con respecto a estos sectores, que decíamos, los sectores comerciales, ¿qué hacer? ¿No? Planteaba entonces dos cuestiones, ¿no? Desarrollar un Estado del tipo francés o norteamericano con tres poderes, ¿no? Los poderes conocidos es un poder ejecutivo, un poder legislativo con representantes y un poder judicial, tres poderes autónomos, y a la vez desarrollar dos poderes más, que serían un poder electoral, que fuera el garante de elecciones libres y elecciones no fraudulentas en toda la región, o sea, un poder que esté detrás de la forma de elección y que, digamos, efectivamente garantice que los habitantes del territorio habilitados para votar puedan hacerlo libremente, sin ser ni coaccionados ni comprados por ningún tipo de sector. Un poder electoral, entonces decíamos, para garantizar esto, y a la vez un poder moral. Un poder moral, él hablaba una idea, con la idea de constituirse como una salvaguarda del proyecto de independencia. ¿Cómo salvaguardarlo? Decía, tenemos que crear, digamos, lo que sería hoy como un consejo de notables, que fueran la guía del proceso, ¿no? Para que
pese a los cambios en estos primeros momentos. Ustedes imagínense que el proceso que se imagina Bolívar no es un proceso digamos, de acá a la eternidad, sino que es un proceso muy coyuntural, muy de época. Entonces dice, para este nacimiento de estos países, de estos estados, necesitamos que no se pierda el camino, que no se pierda la guía. Entonces, para eso, qué mejor que crear, Bolívar hablaba quizá de una presidencia vitalicia, o de un consejo de notables, que pudiera, digamos, ser la guía, marco de todo, digamos, de todo el camino que tenían que recorrer estos países, para que no se perdieran del ideario inicial del proceso revolucionario. Esta es una idea también que hoy la podemos leer como, digamos, puede llevar a debate, ¿no? Un debate muy interesante, si sí, si no. Siempre hay que ponerlo en su contexto, ¿no? El surgimiento de estos procesos. Pero hoy les quería, digamos, compartir esto para, digamos, adentrarlos en el texto, plantearles las cuestiones más relevantes quizá del inicio del proceso revolucionario, estas ideas que fueron apareciendo, que como hablábamos en la clase anterior, hablábamos de matrices, las matrices europeas, matrices norteamericanas. Bueno, nosotros también empezamos a generar nuestra propia matriz, ¿no? Y nuestra matriz entonces se va a empezar a nutrir de este tipo de ideas que van a ir conformando lo que va a ser el proceso de transformación en América. Bueno, los dejo, lean y nos veremos luego en la clase.